Hola, mi nombre es Aiden Vesper. Seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. Esta semana nos adentraremos en una historia llena de sombras y misterios. La hemos llamado Los Guardianes. Que la disfruten. El bosque era un caos. Los árboles se retorcían, sus raíces emergían del suelo como si intentaran atrapar al grupo que corría desesperadamente. Lía sostenía el anillo con todas sus fuerzas, mientras Diego y Sara intentaban mantenerse cerca. Pero el rugido del guardián se hacía cada vez más fuerte y el suelo temblaba con cada paso de la criatura. «¡No podemos seguir así!», gritó Sara, tambaleándose tras esquivar una raíz que surgió de repente frente a ella. «No hay tiempo para descansar», dijo Lía jadeando. «Si nos detenemos estamos muertos». Detrás de ellos, el guardián del anillo los perseguía con furia implacable. Su cuerpo deformado brillaba con runas púrpuras y sus ojos ardían con odio. Los ciervos corruptos lo acompañaban, una horda implacable que arrasaba con todo a su paso. «¡Cuidado!», gritó Diego, justo cuando el guardián lanzó un ataque. Una de sus extremidades de obsidiana golpeó el suelo, creando una onda expansiva que derribó a todo el grupo. Lía cayó al suelo, el anillo salió volando de sus manos y aterrizó unos metros más adelante. El guardián rugió al ver el objeto, avanzando hacia él con pasos firmes y letales. «No dejaré que lo recupere», gritó Lía, arrastrándose hacia el anillo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una de las patas del guardián la golpeó con fuerza, lanzándola varios metros y dejándola inconsciente en el suelo. Diego y Sara intentaron levantarse, pero los ciervos corruptos los rodearon rápidamente. Sara intentó recitar un conjuro, pero una de las criaturas la embistió, dejándola sin aire y tirada en el suelo. Diego levantó su crucifijo con una última esperanza, pero el guardián lo golpeó con un movimiento rápido, rompiéndole el brazo y arrojándolo junto a Sara. El guardián se acercó al anillo y con una garra lo levantó. Las runas en su cuerpo brillaron con más intensidad y el aire se llenó de una energía sofocante. La criatura giró su atención hacia el grupo que yacía en el suelo, herido e indefenso. «Esto es el fin», murmuró Diego, incapaz de moverse mientras veía al guardián levantar sus extremidades para un ataque final. El aire se cargó de electricidad mientras la criatura rugía, concentrando toda su energía en un golpe que seguramente los destruiría. En el último momento, un destello de luz atravesó la oscuridad. Un muro de energía se interpuso entre el guardián y el grupo, bloqueando el ataque. El impacto fue tan fuerte que el suelo tembló, pero la barrera resistió. Elías apareció al frente, con su bastón levantado y un aura de determinación en su rostro. «Eso es suficiente», gritó, su voz resonando con autoridad. Junto a él estaban Iván y Chelo, ambos preparados para el combate. Iván, aunque aún débil, sostenía una antorcha improvisada, mientras Chelo, con una venda cubriendo su torso herido, cargaba con un frasco de agua bendita. El guardián rugió de frustración al verlos, pero no retrocedió. En cambio, redobló sus ataques, lanzando múltiples extremidades hacia ellos. «¡Elías! ¿Qué hacemos?», gritó Iván, esquivando por poco un ataque. «¡Manténlo ocupado! No podemos dejar que recupere el control del anillo por completo», respondió Elías. Elías trazó runas en el aire con su bastón, creando barreras que protegían al grupo de los ataques del guardián.
Iván y Chelo se lanzaron a distraer a los ciervos corruptos que intentaban rodearlos. «¡Ven aquí, monstruo!», gritó Iván, golpeando a uno de los ciervos con la antorcha. El animal chilló y retrocedió, pero otros dos lo atacaron al mismo tiempo. Chelo lanzó el agua bendita hacia los ciervos, que se retorcieron y se desintegraron en una nube de humo negro. «No te mueras ahora, Iván», dijo, ayudándolo a levantarse. Mientras tanto, Elías se enfrentaba directamente al guardián. La criatura cargó hacia él, pero Elías clavó su bastón en el suelo, invocando una explosión de luz que detuvo al monstruo en seco. «¡Ahora, Lía, toma el anillo!», gritó Elías. Lía, recuperando lentamente la conciencia, vio el anillo a unos metros de distancia. A pesar del dolor, se arrastró hacia él mientras el caos continuaba a su alrededor. «¡Lo tengo!», gritó, levantando el anillo con una mano temblorosa. El guardián, al darse cuenta, rugió con furia y se lanzó hacia ella, pero Elías bloqueó su avance con una barrera final. «¡Corre, Lía! ¡Aléjate de aquí!». Lía se puso de pie con dificultad y comenzó a retroceder hacia el bosque. Iván y Chelo se unieron a ella, ayudándola a mantenerse en pie mientras Elías continuaba enfrentándose al guardián. El guardián rugió una vez más, golpeando con toda su fuerza la barrera de Elías. Este sabía que no podría contenerlo por mucho más tiempo. «¡Vayan! ¡Encuentren el próximo objeto!», gritó Elías, clavando su bastón en el suelo para mantener la barrera un poco más. «¡No podemos dejarte aquí!», gritó Iván, pero Chelo lo jaló hacia atrás. «No tenemos opción». «Vamos», dijo Chelo con lágrimas en los ojos. El capítulo concluye con el grupo alejándose, mientras Elías se enfrenta al guardián una vez más, dispuesto a sacrificar todo para ganarles tiempo. A lo lejos, el rugido del guardián y el brillo de las runas llenan el cielo, mientras el portal del emisario sigue creciendo, consumiendo todo a su paso. El grupo avanzaba tambaleándose por el bosque. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el dolor. Lía apretaba el anillo en su mano, su rostro marcado por la culpa. Diego y Sara apenas podían caminar, con heridas visibles que les recordaban cuán cerca estuvieron de morir. Iván y Chelo, aunque menos heridos físicamente, cargaban con el peso emocional del sacrificio de Elías. «Elías no debía quedarse atrás», murmuró Iván mirando hacia el horizonte, donde el rugido del guardián aún resonaba débilmente. «No tenía elección», respondió Chelo con la voz ronca. «Nos salvó y ahora tenemos que hacer que su sacrificio valga la pena». Lía se detuvo y giró hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. «No fue un sacrificio. Elías está vivo. Lo sé, lo siento». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Diego, limpiando la sangre de su frente. Lía sostuvo el anillo en alto, observando las runas que brillaban tenuemente. «Este anillo está conectado al portal, y Elías también lo está de alguna manera. Mientras esto siga aquí, creo que él sigue luchando». A medida que avanzaban, el entorno se volvía más hostil. Los árboles eran más oscuros, sus ramas retorcidas parecían arañar el cielo, y el suelo estaba cubierto de una sustancia pegajosa que dificultaba el paso. El aire era pesado, como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando y observándolos. «Esto no es un bosque normal», dijo Sara con la voz temblorosa. «Es parte de la influencia del emisario. El portal lo está contaminando todo». De repente, un crujido fuerte rompió el silencio. Los 5 se detuvieron, mirando a su alrededor con los corazones acelerados. Una sombra se movió entre los árboles, rápida y silenciosa. «Algo nos sigue», susurró Diego, levantando un trozo de madera como arma improvisada. «No es algo», corrigió Chelo, apuntando su linterna hacia la oscuridad. «Son varios». De entre los árboles surgieron figuras humanoides, criaturas formadas por ramas y hojas negras, con ojos brillantes que los observaban con odio. Su presencia era antinatural
y el aire a su alrededor vibraba con una energía inquietante. ¡Prepárense!, gritó Lía, levantando su daga. Las criaturas se lanzaron hacia ellos, moviéndose con una velocidad y agilidad inhumanas. Diego intentó golpearlas con su madera, pero ésta se partió en pedazos al contacto con una de las figuras. Iván levantó una antorcha, alejando a una de las sombras por un momento, pero pronto fue rodeado por dos más. Lía recitó un conjuro desde el libro, y una ráfaga de luz salió disparada de su daga, desintegrando a una de las criaturas. Sin embargo, el esfuerzo la dejó más débil, y otra sombra aprovechó para atacarla, arañando su brazo. «¡No puedo con todas!», gritó Lía, retrocediendo mientras intentaba mantener a las criaturas a raya. «¡Usa el anillo!», gritó Sara desde el suelo, mientras luchaba por levantarse. Lía miró el objeto en su mano. Las runas brillaban débilmente, pero no sabía cómo activarlo. «No sé cómo funciona». «Haz algo antes de que nos maten a todos», gritó Chelo, golpeando a una de las sombras con su cámara rota. Desesperada, Lía sostuvo el anillo en alto y cerró los ojos, concentrándose en las palabras que había leído en el libro. «Lux tenebris finem». El anillo brilló con una intensidad cegadora, y las sombras retrocedieron, aullando mientras la luz las consumía. En cuestión de segundos, el bosque volvió a quedar en silencio. El grupo se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Las heridas eran profundas, pero el cansancio era aún mayor. «¿Estamos a salvo?», preguntó Sara con la voz apenas audible. «No por mucho tiempo», respondió Diego, mirando hacia los árboles, donde las sombras se movían nuevamente, pero más lejos esta vez. De repente, un sonido de pasos apresurados llegó desde el bosque. Iván y Chelo se levantaron rápidamente, preparados para otro ataque, pero lo que vieron les hizo detenerse. «¡Elías!», exclamó Lía corriendo hacia él. Elías apareció entre los árboles, tambaleándose y cubierto de sangre. Su bastón estaba roto y una gran herida cruzaba su pecho, pero aún seguía de pie. «¿Ustedes?», murmuró, con una sonrisa débil. «Creí que no llegaría a tiempo». Lía lo ayudó a sentarse mientras los demás se reunían a su alrededor. ¿Cómo escapaste del guardián?», preguntó Iván. «No lo vencí», admitió Elías. «Pero lo retrasé lo suficiente para encontrar una salida. Ese monstruo no se detendrá hasta que recupere el anillo». «Entonces tenemos que movernos», dijo Chelo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Espera un momento», dijo Lía sujetando a Elías. «No podemos seguir sin saber qué hacer con este anillo. ¿Cómo lo usamos?». Elías respiró hondo y cerró los ojos por un momento. «El anillo es solo una parte. Lo que enfrentamos es más grande que cualquier objeto o conjuro. Necesitamos los otros dos artefactos para tener una oportunidad de cerrar el portal». Después de un breve descanso, el grupo comenzó a caminar nuevamente, con Elías liderando, aunque apenas podía mantenerse en pie. Mientras avanzaban, el cielo se oscurecía aún más y la influencia del portal se hacía más evidente. «¿Dónde está el siguiente objeto?», preguntó Diego, rompiendo el silencio. Elías sacó un mapa desgastado de su bolsillo. «Un templo en las montañas. Allí encontraremos el segundo artefacto, si sobrevivimos al camino». Lía miró el anillo en su mano, con determinación en sus ojos. «Lo lograremos. No tenemos otra opción». El grupo se detuvo en un claro del bosque, lejos de las sombras que los habían acechado. El cielo seguía oscureciéndose, teñido de un rojo profundo que recordaba al color de la sangre. Lía, aún sujetando el anillo con fuerza, se sentó junto a una roca, mientras los demás intentaban recuperar el aliento. Elías se levantó con dificultad, apoyándose en lo que quedaba de su bastón. Su rostro estaba sombrío, y sus ojos se fijaron en el anillo. «Ustedes no entienden completamente lo que tenemos en nuestras manos», dijo con voz grave.
El anillo puede cerrar el portal, ¿verdad?, preguntó Lía, mirando las runas brillantes en su superficie. Sí, pero solo cuando esté junto con los otros 2 artefactos, respondió Elías con un tono más serio. Y si no logramos protegerlo, ni siquiera eso importará. Elías se acercó al grupo, su voz baja pero cargada de urgencia. Si el guardián recupera el anillo, su conexión con el portal se fortalecerá. Eso permitirá que el emisario abra la barrera por completo. ¿Y qué pasa si el portal se abre por completo?, preguntó Diego, aunque ya temía la respuesta. Elías lo miró directamente a los ojos. El portal no solo es un puente, es una prisión. Dentro de él están los peores demonios del inframundo, entidades que hacen que el emisario parezca una simple sombra. Si salen, nuestro mundo no será consumido, será transformado en un nuevo infierno. El silencio cayó sobre el grupo. Sara miró el anillo con miedo, mientras Iván apretaba los puños con frustración. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Chelo. «No podemos seguir corriendo eternamente». «No, no podemos», admitió Elías. «Pero tampoco podemos quedarnos en un lugar por mucho tiempo. El guardián nos encontrará, y las sombras del emisario no se detendrán hasta que recuperen el anillo». Elías trazó un círculo en el suelo con un polvo que llevaba consigo, marcándolo con runas protectoras. «Este círculo nos dará algo de tiempo, pero necesitamos algo más para mantener el anillo a salvo». «¿Cómo qué?», preguntó Lía, colocando el anillo en el centro del círculo. «Un recipiente temporal», dijo Elías, sacando un pequeño frasco de cristal de su mochila. «Podemos sellar el anillo dentro de esto, al menos por un tiempo, para que el guardián no pueda rastrearlo directamente». «¿Por qué no lo hicimos antes?», preguntó Iván, cruzando los brazos. «Porque cada vez que lo usamos, debilitamos la conexión del anillo con nosotros. Si lo sellamos demasiado tiempo, podríamos perder nuestra capacidad para controlarlo», explicó Elías. Con cuidado, colocó el anillo en el frasco, recitando un conjuro que hizo que las runas del anillo brillaran brevemente antes de apagarse. El frasco se cerró con un chasquido, y una luz tenue emanó de él. «Ahora debemos movernos rápido», dijo Elías levantándose. «Esto no detendrá al guardián, pero nos dará algo de ventaja». Mientras caminaban, Elías habló con un tono más reflexivo. «Cada uno de ustedes lleva una carga en esta misión, pero el anillo es nuestra mayor responsabilidad. Protegerlo significa proteger nuestro mundo». «¿Y si fallamos?», preguntó Sara, con la voz apenas un susurro. «Si fallamos», respondió Elías, deteniéndose y mirando el horizonte, «todo lo que conocemos desaparecerá. No quedará nada más que cenizas y gritos. Las criaturas del inframundo no solo matarán, se alimentarán de todo lo que somos, y no tendrán fin». El grupo caminó en silencio, asimilando la gravedad de sus palabras. Elías, que iba al frente, levantó una mano para detenerlos. «Algo no está bien», dijo, mirando hacia los árboles. Lía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras sacaba su daga. «¿Qué es ahora?». El aire se tornó más frío, y el zumbido familiar de las sombras llenó el bosque. Las criaturas del emisario los habían alcanzado. «¡Están aquí!», gritó Chelo, sacando su cámara rota como si fuera un arma. De entre los árboles, las sombras comenzaron a surgir, moviéndose con más velocidad que antes. Esta vez no estaban solas. Los ciervos corruptos también los acompañaban, sus ojos brillando con una intensidad aún más aterradora. «¡Defiendan el frasco!», ordenó Elías, levantando lo que quedaba de su bastón. Las sombras se lanzaron primero, rodeando al grupo con movimientos rápidos y erráticos. Iván encendió su antorcha, alejando a algunas de ellas, pero otras lograron atravesar la barrera de luz, atacándolo con sus garras. «¡No me toquen!»,
gritó, golpeando desesperadamente con la antorcha. Lía recitó un conjuro desde el libro, creando una explosión de luz que desintegró a varias sombras. Pero mientras lo hacía, uno de los ciervos saltó hacia ella, derribándola al suelo. ¡Lía!, gritó Diego, lanzándose hacia el ciervo con un trozo de madera. Logró golpearlo, pero la criatura lo embistió, dejándolo tirado junto a Lía. Elías trazó un círculo de protección alrededor del frasco, pero sabía que no duraría mucho. Las criaturas golpeaban la barrera con una fuerza cada vez mayor, y el zumbido en el aire se hacía más fuerte. «¡Esto no es suficiente!», gritó Sara, intentando mantenerse de pie mientras lanzaba piedras hacia las sombras. Justo cuando todo parecía perdido, el frasco comenzó a brillar con una luz intensa. Las runas en su superficie se activaron, creando una onda de energía que empujó a las criaturas hacia atrás. «¡El anillo está respondiendo!», exclamó Elías. Lía, recuperándose del ataque, se acercó al frasco con cuidado. «¿Qué significa eso?» «Significa que todavía tenemos una oportunidad», respondió Elías. «El anillo sabe lo que está en juego, y nosotros también deberíamos saberlo». El grupo avanzaba entre los árboles torcidos y el aire cargado de desesperación. Los pasos eran pesados, no solo por el cansancio físico, sino también por la carga emocional que los consumía. El brillo del frasco que contenía el anillo era la única luz que los guiaba, pero incluso esa tenue esperanza parecía desvanecerse con cada momento. «No puedo más», murmuró Sara, deteniéndose para apoyarse en un tronco muerto. «Todo esto parece inútil. Por más que luchemos, siempre nos encuentran. Siempre». «Debemos seguir adelante», respondió Elías con firmeza. Aunque su rostro estaba marcado por el agotamiento, su voz no vacilaba. «¿Seguir para qué?», interrumpió Diego, con frustración en la voz. «El portal sigue creciendo. Es cuestión de tiempo antes de que el emisario lo abra completamente. ¿Qué diferencia hará este anillo?». Lía, que había estado en silencio durante todo el trayecto, se detuvo de repente. Sus manos temblaban y su respiración se volvió irregular. «Lía, ¿estás bien?», preguntó Iván, acercándose a ella. Pero antes de que pudiera responder, Lía cayó de rodillas al suelo. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz intensa y su cuerpo se arqueó como si algo dentro de ella intentara salir. «Elías, algo le pasa», gritó Chelo, retrocediendo con miedo. De los ojos de Lía brotó una luz cegadora que llenó el bosque, obligando a todos a cubrirse. Cuando la luz comenzó a atenuarse, el grupo vio algo que les heló la sangre. Delante de ellos, en el aire, apareció una visión. Era el mundo que conocían, pero destrozado. Las ciudades estaban en ruinas, consumidas por llamas negras. Sombras gigantescas caminaban por las calles, devorando a los pocos sobrevivientes que intentaban huir. Los cielos estaban teñidos de un rojo oscuro, y el portal del emisario dominaba el horizonte, como una herida abierta en el tejido de la realidad. Demonios grotescos surgían de él, extendiéndose por todas partes y reduciendo el mundo a cenizas. Esto es lo que pasará», murmuró Sara con lágrimas en los ojos. «Es lo que nos espera si fallamos», dijo Diego cayendo al suelo derrotado. «No podemos detener esto», añadió Iván, mirando la visión con desesperación. «Es demasiado». Elías observó la visión con el ceño fruncido. Aunque era tan impactante como para quebrar a cualquiera, algo en ella le parecía incorrecto. «Esto no es real», murmuró para sí mismo, apretando su bastón con fuerza. El guardián del anillo y el emisario habían aprendido a atacar donde más dolía, en la mente. Sabían que la desesperación era tan letal como cualquier criatura del inframundo. «Escúchenme»,
gritó Elías, tratando de superar los susurros que ahora resonaban en el aire, como si la visión estuviera hablando directamente a cada uno de ellos. Esto es un truco, es una ilusión del emisario para debilitarnos. ¿Y qué importa si lo es?, gritó Diego, sin levantar la mirada. Incluso si logramos detener el portal, el costo es demasiado alto. No podemos ganar esta guerra. Lía seguía convulsionando, atrapada en la visión. Los susurros se volvieron más fuertes, transformándose en gritos, voces de los demonios, de las sombras y de aquellos que habían caído antes. ¡Nos están manipulando!, insistió Elías, arrodillándose junto a Lía y colocando una mano sobre su frente. «Lía, debes despertar. Esto no es real». Pero la luz de los ojos de Lía se intensificó, proyectando más imágenes. El grupo se vio a sí mismo muriendo uno a uno, devorados por las sombras. Vieron al emisario levantando su corona, reclamando el mundo como suyo, y al guardián del anillo entregándole el objeto que habían tratado de proteger. Sara comenzó a llorar incontrolablemente, mientras Iván se arrodillaba con la mirada perdida. Incluso Chelo, normalmente el más optimista, bajó la cabeza, incapaz de soportar lo que veía. «¿Es esto nuestro destino?», susurró Sara. «No lo es», dijo Elías con voz firme, aunque el miedo empezaba a alcanzarlo. «Esto es lo que quieren que creamos. Pero mientras sigamos luchando, esto no será nuestro futuro». Elías recitó un conjuro, utilizando lo poco que quedaba de su energía para combatir la influencia del emisario. Su bastón brilló con una luz tenue y la visión comenzó a temblar, como un espejo al borde de romperse. «Todos, escúchenme», gritó. «Esto es una mentira. No dejen que el miedo los controle. Lía lucha contra esto». La luz en los ojos de Lía comenzó a apagarse lentamente y sus convulsiones se detuvieron. Finalmente, colapsó en los brazos de Elías, respirando con dificultad. La visión desapareció, dejando al grupo en la oscuridad del bosque una vez más. Lía abrió los ojos, su rostro pálido y lleno de angustia. «Yo lo vi todo. Era tan real». «No lo era», dijo Elías, ayudándola a sentarse. «Era el emisario. Intentó rompernos, pero no lo logró». «¿Cómo podemos estar seguros?», preguntó Diego, su voz aún cargada de desesperanza. «Todo lo que vimos podría pasar». «Sí, podría», admitió Elías. «Pero la diferencia está en nosotros, en si dejamos que eso nos paralice o si seguimos luchando». El grupo permaneció en silencio. Aunque las palabras de Elías eran ciertas, el peso de la visión aún estaba sobre ellos. Finalmente, Lía se puso de pie, aunque sus piernas temblaban. «No podemos detenernos ahora. Si el emisario quería que nos rindiéramos, significa que todavía tenemos una oportunidad». Elías asintió, aunque sabía que el camino sería aún más difícil. El emisario es poderoso, pero está desesperado. Quiere que perdamos la fe, porque sabe que no puede enfrentarnos cuando estamos unidos. «Entonces, sigamos», dijo Iván con voz firme. «No podemos dejar que gane». El grupo avanzaba lentamente por el bosque envenenado, sus cuerpos agotados y sus mentes todavía atrapadas en la sombra de la visión. A pesar de las palabras de aliento de Elías, el miedo y la duda persistían como un eco en sus corazones. «¿Cuánto falta para salir de este maldito bosque?», preguntó Diego, su voz cargada de irritación y agotamiento. «No lo sé», respondió Elías, «pero algo me dice que no estamos solos». «¿No podemos descansar un poco?», preguntó Sara, tropezando mientras intentaba mantenerse en pie. «No podemos detenernos», interrumpió Lía, su tono más decidido que antes. «El emisario sabe que seguimos avanzando, y cada minuto que perdemos le da más ventaja». Antes de que nadie pudiera responder, un ruido extraño rompió el silencio del bosque. Era un sonido gutural, bajo y profundo, como si el mismo suelo estuviera respirando. «¿Qué es eso?»,
susurró Iván, con los ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba. Elías levantó su bastón, su mirada fija en el horizonte. Algo grande, y no viene solo. De entre los árboles surgió una figura imponente. Su cuerpo era una mezcla de carne y metal, con extremidades alargadas y retorcidas que terminaban en garras afiladas. Su rostro estaba cubierto por un casco de hueso, y de sus ojos emanaba una luz púrpura que iluminaba el bosque. «Es el heraldo del emisario», dijo Elías, su voz llena de tensión. La criatura avanzó lentamente, sus pasos haciendo temblar el suelo. Detrás de ella, una horda de sombras y ciervos corruptos la seguía, moviéndose como un enjambre letal. «Nos encontró», murmuró Chelo retrocediendo. «No solo nos encontró, vino por el anillo», gritó Lía, sosteniendo el frasco que lo contenía con fuerza. El heraldo levantó una mano y el aire se llenó de una energía sofocante. Un zumbido agudo resonó en los oídos de todos, como si el bosque mismo estuviera gritando. «¡Prepárense para luchar!», gritó Elías, levantando su bastón. El heraldo lanzó un rugido que hizo que las sombras cargaran hacia el grupo. Diego y Chelo tomaron posiciones, tratando de bloquear el avance de las criaturas con armas improvisadas. Iván encendió su antorcha, pero esta vez la luz parecía no ser suficiente para repelerlas. «¡No están retrocediendo!», gritó Iván, golpeando a una de las sombras con la antorcha. «¡Son más fuertes ahora!», respondió Elías, trazando un círculo de runas en el aire. Una explosión de energía empujó a varias sombras hacia atrás, pero otras tomaron su lugar rápidamente. El heraldo avanzó directamente hacia Lía, su mirada fija en el frasco con el anillo. Con un movimiento rápido, levantó una de sus extremidades y la lanzó hacia ella como una lanza. «¡Lía, cuidado!», gritó Sara, empujándola justo a tiempo. El ataque falló, pero el impacto creó una onda expansiva que derribó a todos al suelo. El heraldo levantó ambas manos y del suelo surgieron raíces negras que se movían como serpientes, tratando de atrapar al grupo. Una de ellas envolvió la pierna de Diego, arrastrándolo hacia el heraldo. «¡Ayúdenme!», gritó, golpeando la raíz desesperadamente. Elías trazó un símbolo en el aire, cortando la raíz con un destello de luz. «No podemos enfrentarlo directamente, tenemos que retrasarlo y salir de aquí». «¡No hay salida!», gritó Iván, señalando cómo las sombras bloqueaban todos los caminos posibles. El heraldo rugió nuevamente, esta vez concentrando su energía en un ataque masivo. Una esfera de luz púrpura comenzó a formarse entre sus manos, creciendo rápidamente mientras su brillo iluminaba el bosque. «¡Va a destruirnos!», gritó Chelo, retrocediendo mientras intentaba proteger a Sara. Lía miró el frasco con el anillo, sus manos temblando. Sabía que si el heraldo lo recuperaba, todo estaría perdido. «¡Elías, usa el anillo!», gritó acercándose a él. «No podemos liberarlo ahora», respondió Elías, mirando la esfera de energía del heraldo. «Si lo hacemos, no podremos controlarlo». «Entonces no tenemos otra opción», dijo Lía, levantando el frasco y recitando un conjuro del libro. El frasco comenzó a brillar intensamente y las runas del anillo se activaron. Una explosión de luz salió disparada, golpeando al heraldo y deteniendo su ataque por un momento. «¡Ahora corran!», gritó Elías, levantando su bastón para mantener la luz activa. El grupo comenzó a moverse, esquivando las raíces y las sombras que seguían atacándolos. Pero el heraldo, aunque debilitado, no se detuvo. Con un rugido final, lanzó una última ráfaga de energía que golpeó directamente a Iván, lanzándolo contra un árbol. «¡Iván!», gritó Sara corriendo hacia él. Elías, viendo que el heraldo se recuperaba rápidamente, trazó un portal improvisado en el aire. «¡Entren, rápido!». Lía y Chelo ayudaron a Sara a levantar a Iván, que estaba inconsciente pero vivo, y todos atravesaron el portal justo cuando el heraldo lanzó un nuevo ataque.
La última imagen que vieron antes de que el portal se cerrara fue al heraldo, rugiendo con furia mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, preparándose para seguirlos. El grupo apareció en una cueva oscura, lejos del bosque. Elías cayó de rodillas, agotado por el esfuerzo de mantener el portal. ¿Estamos a salvo?, preguntó Diego mirando a su alrededor. Por ahora, respondió Elías, respirando con dificultad, pero el heraldo no se detendrá. Ahora sabe lo que podemos hacer, y también sabe que no somos invencibles. Lía miró el frasco con el anillo, que ahora brillaba más intensamente. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así? Elías levantó la mirada con una determinación renovada. El tiempo suficiente para ganar. No tenemos otra opción. La cueva era fría y silenciosa, un refugio temporal que ofrecía algo de alivio después de la emboscada del heraldo. El grupo estaba en el suelo, agotado y herido. Elías trazaba cuidadosamente runas en las paredes y el suelo de la cueva, su bastón apenas iluminando el espacio con una luz tenue. Estas runas no solo los protegerán, explicó con voz baja, también los ayudarán a sanar, pero debemos darnos prisa. El heraldo no tardará en encontrarnos. Lía, aún sosteniendo el frasco con el anillo, observó el objeto. Las runas en su superficie brillaban con más intensidad ahora, como si el anillo estuviera respondiendo a algo. Elías, ¿es normal que el anillo esté tan activo?, preguntó, sin apartar la vista de él. Elías se detuvo un momento, mirando el frasco. El anillo siente lo que enfrentamos. Es posible que esté respondiendo a nuestra lucha, pero debemos mantenerlo sellado. Liberarlo podría tener consecuencias impredecibles. La sanación con las runas. Las runas comenzaron a brillar en la cueva, y el grupo sintió una cálida energía recorriendo sus cuerpos. Las heridas superficiales de Diego y Sara comenzaron a cerrarse, mientras que Iván, que seguía inconsciente, mostró signos de recuperación. «Esto es increíble», dijo Chelo, observando cómo su dolor se desvanecía. «No es una cura completa», advirtió Elías, «pero al menos estarán lo suficientemente fuertes para lo que venga». Lía miró a Elías con seriedad. «¿Crees que podemos derrotar al heraldo?» «Con suficiente fuerza y estrategia, sí», respondió, «pero no será fácil. Esa criatura no es solo un enemigo físico, es una extensión directa de la voluntad del emisario». El regreso del heraldo, antes de que pudieran planificar su siguiente movimiento, un rugido profundo resonó en la distancia, haciendo temblar las paredes de la cueva. «Ya está aquí», murmuró Elías, levantándose rápidamente. De repente, las runas en las paredes comenzaron a parpadear y a desvanecerse. La energía protectora de la cueva se debilitaba rápidamente, y un frío helado invadió el espacio. El heraldo apareció en la entrada, su imponente figura iluminada por la luz púrpura que emanaba de su cuerpo. Sus ojos estaban fijos en Lía, y sus extremidades alargadas parecían moverse con una intención mortal. «¡Defiendan el anillo!», gritó Elías, levantando su bastón. El enfrentamiento final. El heraldo atacó con una velocidad y fuerza que superaba cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Sus extremidades golpearon el suelo y las paredes, derrumbando partes de la cueva y obligando al grupo a moverse constantemente para evitar ser aplastado. Diego y Chelo intentaron distraer a la criatura, arrojándole piedras y atacándola con lo que tenían a mano. Sara, aún débil, recitaba conjuros para reforzar las defensas, mientras Elías lanzaba ráfagas de luz con su bastón para contener los ataques del heraldo. «¡No es suficiente!», gritó Iván, golpeando una de las extremidades con una antorcha. «¡Este monstruo no retrocede!». El heraldo rugió y dirigió toda su atención hacia Lía, quien sostenía el frasco con el anillo. Con un movimiento rápido, una de sus extremidades golpeó el suelo frente a ella, derribándola. «¡Elías, no puedo contenerlo más!»,
gritó aferrándose al frasco con todas sus fuerzas. El heraldo lanzó un ataque final, un golpe que parecía inevitable, pero en el último momento el frasco se rompió. El despertar del anillo. El anillo flotó en el aire, brillando con una intensidad cegadora. Las runas en su superficie se movieron como si estuvieran vivas y una ráfaga de energía llenó la cueva. Lía, que estaba directamente bajo el anillo, sintió cómo la luz la envolvía. ¿Qué está pasando?, murmuró mientras su cuerpo comenzaba a cambiar. El anillo se fusionó con Lía, sus runas grabándose en su piel como tatuajes brillantes. Sus ojos emitieron un destello dorado y una fuerza desconocida recorrió su cuerpo. ¡Lía!, gritó Sara, pero Lía ya no parecía escucharla. La luz del anillo se transformó en una barrera que empujó al heraldo hacia atrás. Lía se levantó, su cuerpo rodeado por una energía radiante. «Ahora entiendo», dijo, con una voz que parecía resonar con una fuerza superior. «El anillo no es solo un arma, es una llave, y no dejaré que el emisario gane». El heraldo, aunque inicialmente debilitado, rugió y cargó hacia Lía con toda su fuerza, pero esta vez ella no retrocedió. Con un movimiento de su mano, creó una ráfaga de luz que atravesó al heraldo, debilitándolo aún más. «Esto es por todo lo que has destruido», gritó, lanzando un último ataque que desintegró al heraldo en una explosión de luz y sombras. Cuando el polvo se asentó, el heraldo había desaparecido. Lía cayó de rodillas y la luz que la rodeaba comenzó a desvanecerse. El anillo volvió a aparecer en su mano, inerte una vez más. El grupo corrió hacia Lía, ayudándola a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó Elías, observando las marcas brillantes en su piel. «No lo sé», respondió, respirando con dificultad. «Por un momento sentí que podía hacer cualquier cosa, pero ahora estoy agotada». «El anillo te eligió como su portadora», explicó Elías, «pero eso tiene un precio. No podemos depender de ese poder demasiado. Es impredecible». «Lo importante es que vencimos al heraldo», dijo Diego, aunque su tono era más cauteloso que triunfal. «Pero, ¿qué significa esto para el portal?». «Significa que el emisario sabe que estamos más cerca de detenerlo», respondió Elías, «y hará todo lo posible para asegurarse de que no lleguemos al segundo artefacto». El grupo avanzaba lentamente por el terreno áspero que los separaba de las montañas. La energía de la batalla contra el heraldo aún pesaba sobre ellos, y aunque habían logrado una victoria crucial, nadie se sentía completamente a salvo. Lía caminaba al frente, su mirada fija en el horizonte, mientras el anillo brillaba débilmente en su mano. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó Elías alcanzándola. «Estoy bien, creo», respondió ella, aunque su tono carecía de convicción. «Pero todavía siento al anillo, como si estuviera vivo. El anillo está conectado al portal. Su poder fluye directamente desde el abismo», explicó Elías. «Y mientras lo lleves, estarás vinculada a su energía. No permitas que te consuma». Lía asintió, pero no pudo evitar sentir un peso en su pecho, como si el anillo estuviera exigiendo algo más de ella. El ascenso hacia las montañas era cada vez más difícil. El terreno rocoso estaba cubierto de una fina capa de ceniza negra, evidencia de la corrupción del portal. Cada paso parecía más pesado y el aire se volvía más frío y delgado. «Esto no es solo el clima», dijo Sara, deteniéndose para recuperar el aliento. «Es el portal. Está afectando todo a su alrededor». «El tiempo también se está acabando», respondió Elías. «Si el portal sigue creciendo, no solo corromperá la tierra, sino también nuestra voluntad. Necesitamos encontrar el segundo artefacto rápido». A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un ruido extraño, un eco bajo y constante que parecía emanar de las mismas rocas. Al principio pensaron que era el viento,
pero pronto se dieron cuenta de que era algo más. «Eso no es natural», dijo Diego, mirando a su alrededor con inquietud. De las grietas en las rocas comenzaron a surgir sombras, pero estas eran diferentes a las que habían enfrentado antes. Sus cuerpos eran delgados y alargados, y sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran atrapadas entre este mundo y el abismo. «Son ecos del abismo», explicó Elías levantando su bastón. «Fragmentos de almas condenadas. No son tan fuertes como el heraldo, pero pueden drenar nuestra energía si nos tocan». Las sombras comenzaron a avanzar hacia ellos, moviéndose como un enjambre. «¡Prepárense!», gritó Lía, levantando su daga. Los ecos atacaron con velocidad, lanzándose hacia el grupo en oleadas. Sara recitó conjuros desde el libro, creando barreras de luz que repelían a algunos, pero otros lograron atravesarlas. Una de las sombras golpeó a Diego, quien cayó al suelo, sintiendo cómo una sensación helada se extendía por su cuerpo. «¡Me está quitando!». «¡Algo!», gritó, luchando por levantarse. «Es tu fuerza vital», exclamó Elías, lanzando una ráfaga de luz que desintegró a la sombra antes de que pudiera drenar más. Lía, mientras tanto, sintió como el anillo en su mano comenzaba a calentarse. Una energía extraña la recorrió, dándole fuerza. Sin pensarlo, levantó su daga, y una explosión de luz salió de ella, dispersando a varias sombras al mismo tiempo. «¿Qué fue eso?», preguntó Iván sorprendido. «No lo sé», respondió Lía jadeando, «pero creo que el anillo me está ayudando, por ahora». El grupo continuó luchando, avanzando lentamente mientras las sombras los rodeaban. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, las últimas sombras se desvanecieron, dejando el camino despejado. El grupo se detuvo para descansar en una pequeña caverna en la ladera de la montaña. Sus cuerpos estaban exhaustos y sus espíritus comenzaban a flaquear. «Esto no se detiene», dijo Chelo, mirando las heridas en sus brazos. «Cada vez que avanzamos, enfrentamos algo peor». «Así es como el emisario quiere quebrarnos», respondió Elías. «Cada paso que damos hacia el segundo artefacto es una amenaza para él, y hará todo lo posible para detenernos». «¿Y si no lo logramos?», preguntó Sara con la mirada perdida. «Entonces todo está perdido», respondió Lía con el anillo brillando débilmente en su mano. Mientras descansaban, una luz extraña apareció en el cielo, un destello fugaz que se movía hacia la cima de la montaña. «¿Qué es eso?», preguntó Iván, señalando hacia el brillo. Elías frunció el ceño. «Es una señal. El segundo artefacto está cerca, pero también significa que el emisario lo sabe». El grupo se puso de pie, sus cuerpos aún cansados, pero con una nueva determinación. «Si está cerca no podemos perder más tiempo», dijo Lía levantándose. «Entonces sigamos», respondió Elías. «Pero recuerden, cuanto más nos acerquemos, más fuerte será la resistencia». El ascenso por las montañas era cada vez más difícil. El grupo avanzaba con cuidado, rodeados por un paisaje que parecía vivo y hostil. Las rocas negras y las raíces corruptas se retorcían en los bordes del camino, y el aire era tan delgado que cada respiración les recordaba que estaban fuera de su elemento. «El portal está afectando incluso este lugar remoto», dijo Elías, observando cómo pequeñas partículas de ceniza flotaban en el aire, iluminadas tenuemente por la luz del anillo. «Cada vez estamos más cerca de su influencia total». «Y del segundo artefacto», añadió Lía, aunque su voz mostraba más preocupación que entusiasmo. El anillo brillaba débilmente en su mano, pero sentía una conexión más profunda con él, como si sus pensamientos estuvieran siendo influenciados por algo más allá de su comprensión. «¿Sientes eso?», preguntó Iván, deteniéndose de repente. «¿El qué?», respondió Diego mirando a su alrededor. «El aire
Está más pesado y ese sonido como un zumbido constante. Elías frunció el ceño. No es el aire, es el guardián. Detrás de ellos, a lo lejos, un rugido profundo resonó, haciendo que las piedras del camino temblaran. Aunque no podían verlo aún, sabían que el guardián del anillo estaba cerca, siguiendo su rastro. «Nos está cazando», murmuró Sara, su voz cargada de miedo. «Y no se detendrá hasta que recupere el anillo», añadió Chelo, apretando los dientes. «Entonces debemos movernos rápido», dijo Lía, tratando de ignorar el peso del objeto en su mano. «No podemos enfrentarlo aquí, no con este terreno, pero tampoco podemos escapar para siempre», dijo Diego. «Si nos encuentra en un lugar peor, será nuestro fin». El camino se estrechaba mientras ascendían, con acantilados a ambos lados y una neblina oscura que dificultaba la visibilidad. De repente, el suelo comenzó a temblar y un rugido más cercano llenó el aire. «¡Cuidado!», gritó Elías, justo cuando una roca gigante cayó desde arriba, bloqueando el camino detrás de ellos. «¡Está tratando de atraparnos!», exclamó Chelo, mirando hacia las alturas. El grupo avanzó rápidamente, pero pronto se encontraron con otro obstáculo, una grieta ancha que dividía el camino en dos. El suelo estaba cubierto de una energía oscura que parecía pulsar, como si algo los esperara abajo. «¿Cómo cruzamos eso?», preguntó Sara, mirando al vacío con pánico en sus ojos. «Elías, ¿puedes hacer algo?», preguntó Lía. Elías observó la grieta trazando runas en el aire. «Puedo crear un puente temporal, pero no durará mucho. Tienen que cruzar rápido». Elías recitó un conjuro y un puente de luz comenzó a formarse sobre la grieta. «Rápido, crúcelo uno a la vez». Iván fue el primero, seguido de Sara y Chelo. Cada paso hacía que el puente temblara, pero lograron cruzar sin incidentes. Cuando llegó el turno de Diego, un rugido cercano lo hizo detenerse. El guardián apareció detrás de ellos, su imponente figura iluminada por un brillo púrpura. Sus extremidades se movían como látigos y sus ojos estaban fijos en Lía y el anillo. «¡Está aquí!», gritó Diego, cruzando el puente lo más rápido que pudo. «Lía, ve ahora», ordenó Elías, manteniendo el puente estable con todas sus fuerzas. Lía comenzó a correr, pero el guardián saltó hacia ella, aterrizando en el extremo opuesto del puente. La energía oscura que lo rodeaba hizo que el puente comenzara a desmoronarse. «¡Corre, Lía, corre!», gritó Chelo desde el otro lado. Lía logró cruzar justo cuando el puente se desintegró detrás de ella, dejando al guardián atrapado temporalmente en el otro lado de la grieta. Pero la criatura rugió y con un movimiento de sus extremidades comenzó a construir un puente propio hecho de sombras. «No tardará en alcanzarnos», dijo Elías, jadeando por el esfuerzo. El grupo llegó a un valle estrecho, donde la neblina era tan espesa que apenas podían verse entre ellos. Pero lo peor no era la falta de visibilidad, eran las figuras que se movían en la niebla. «¿Qué es esto?», preguntó Sara, mirando cómo las sombras tomaban forma de rostros y cuerpos. «Es el Valle de los Espectros», dijo Elías, su voz cargada de gravedad. «Almas atrapadas entre este mundo y el abismo. No nos atacarán directamente, pero pueden manipular nuestras mentes». «Genial, justo lo que necesitábamos», murmuró Diego, tratando de no mirar las figuras que lo rodeaban. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros. Al principio eran ininteligibles, pero pronto se convirtieron en voces conocidas. «¿Chelo? ¿Por qué nos abandonaste?», dijo una voz desde la niebla. Chelo se detuvo en seco, su rostro pálido. «Eso no es real, no es real». «Iván, ¿por qué no salvaste a tu familia?», dijo otra voz dirigiéndose al joven. «Cállate», gritó Iván, cubriéndose los oídos. Las voces continuaron, atacando a cada uno de ellos con recuerdos y miedos personales.
Incluso Lía comenzó a sentir la presión, sus ojos fijándose en el anillo mientras las voces hablaban de fracaso y derrota. «¡No los escuchen!», gritó Elías. «Son ilusiones, nada más. Debemos seguir adelante». El grupo finalmente salió del valle, pero no tuvieron tiempo de celebrar. El guardián los había alcanzado. Desde lo alto de una colina cercana, la criatura rugió, lanzándose hacia ellos con una velocidad aterradora. «¡Esta es nuestra última oportunidad!», gritó Elías. «Lía, usa el poder del anillo». «No sé si puedo controlarlo», respondió ella, su voz temblando. «No tienes elección», dijo Elías, levantando su bastón para proteger al grupo de los ataques iniciales del guardián. Lía cerró los ojos, concentrándose en el anillo. Una luz intensa comenzó a emanar de él, envolviendo su cuerpo. «Vamos, Lía, confío en ti», gritó Sara. El rugido del guardián se desvanecía en la distancia, su imponente figura atrapada entre rocas y raíces que lo retenían temporalmente. Lía, aún con el anillo brillando en su mano, se desplomó al suelo, su cuerpo exhausto después del esfuerzo de enfrentarlo. ¿Está detenido?», preguntó Iván, con la respiración entrecortada mientras miraba hacia atrás, donde la criatura ya no era visible. «Por ahora», dijo Elías, apoyándose en su bastón. «No sabemos cuánto tiempo permanecerá así, pero debemos aprovechar esta oportunidad». Diego ayudó a Lía a levantarse. «¿Estás bien? Ese poder que usaste parecía demasiado para manejar». «Estoy bien, por ahora», respondió ella, aunque la palidez en su rostro decía lo contrario. «Pero debemos seguir. El segundo artefacto está cerca. Puedo sentirlo». El grupo finalmente llegó a una meseta en lo alto de la montaña. Allí, oculto entre las nubes y la niebla, estaba el templo. Era una estructura imponente, hecha de piedra negra que parecía brillar con una energía oscura. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas y en el centro, una gran puerta cerrada bloqueaba la entrada. «Esto debe ser», dijo Sara, observando las inscripciones con fascinación. «Las runas son similares a las del anillo. Esto confirma que aquí está el segundo artefacto». Elías se acercó a la puerta, examinando las runas. «No será tan simple como entrar y tomarlo. Estas inscripciones son una advertencia». «¿Qué dicen?», preguntó Chelo. Elías frunció el ceño mientras pasaba la mano por las runas. «Dicen que el artefacto está protegido por un guardián espiritual, un ser creado específicamente para mantenerlo fuera del alcance de cualquiera, incluso de aquellos con buenas intenciones». «Fantástico», murmuró Diego. «Otro guardián». Para abrir la puerta, Elías y Lía trabajaron juntos, usando las runas del anillo para completar el patrón que desbloquearía la entrada. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Cada vez que intentaban encajar una runa en el lugar correcto, un zumbido bajo resonaba en el aire, como si el templo estuviera vivo y consciente de su presencia. «Esto está drenando mi energía», dijo Lía con la voz temblorosa. «Es parte del diseño», explicó Elías. «El templo está probándote. Quiere ver si eres digna del artefacto». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las runas se alinearon y la puerta se abrió con un sonido profundo y resonante. «Estamos dentro», dijo Iván con un suspiro de alivio. El interior del templo era aún más impresionante que el exterior. Grandes columnas de piedra negra se alzaban hacia un techo que parecía infinito, y el aire estaba impregnado de una energía que hacía que cada paso se sintiera pesado. En el centro de la sala principal, sobre un pedestal de obsidiana, descansaba el segundo artefacto, un cetro hecho de cristal oscuro, con runas grabadas que brillaban débilmente. «Ahí está», dijo Lía avanzando hacia el pedestal. «Espera», la detuvo Elías. «No te acerques aún, el guardián debe estar cerca». Mientras Elías hablaba, el suelo comenzó a temblar.
De las sombras que rodeaban el pedestal surgió una figura imponente, una criatura humanoide hecha de energía pura, con un cuerpo translúcido que brillaba con tonos azules y púrpuras. Sus ojos eran dos orbes de luz cegadora, y en sus manos sostenía una lanza que parecía estar hecha del mismo material que el cetro. «El guardián», dijo Sara retrocediendo. La criatura no habló, pero su presencia llenaba la sala con una intensidad que hacía difícil respirar. Levantó su lanza y señaló al grupo como si los estuviera desafiando. «Quiere probar nuestra fuerza», dijo Elías, levantando su bastón. «Esto no será una pelea, será una prueba». El guardián atacó primero, lanzando ráfagas de energía que iluminaron la sala. El grupo se dispersó, tratando de evitar los impactos, mientras Elías intentaba recitar un conjuro para protegerlos. «No podemos vencerlo con fuerza bruta», gritó. «Debemos mostrarle que somos dignos del artefacto». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Diego, esquivando un ataque. Lía, con el anillo brillando en su mano, avanzó hacia el guardián. «Déjenmelo a mí». «Lía, no», gritó Sara, pero era demasiado tarde. Lía se colocó frente al guardián, levantando el anillo. «No estoy aquí para destruir ni para robar. Estoy aquí para proteger este mundo, incluso si eso significa dar mi vida». El guardián se detuvo, observándola en silencio. Por un momento, todo quedó en calma, hasta que la criatura bajó su lanza y se arrodilló frente a ella. «Lo aceptó», murmuró Elías, sorprendido. El cetro comenzó a brillar intensamente y las runas en el pedestal se apagaron. Con un movimiento lento, el guardián extendió su mano, entregándole el artefacto a Lía. Cuando Lía tomó el cetro, sintió una energía diferente a la del anillo. Este artefacto no solo estaba conectado al portal, sino que parecía contener un poder capaz de equilibrar la oscuridad que emanaba de él. «El segundo artefacto», dijo Elías, con una mezcla de alivio y preocupación. «Estamos un paso más cerca». «¿Y ahora qué?», preguntó Iván, mirando hacia la entrada del templo. «Ahora debemos prepararnos», respondió Lía, con el cetro brillando en su mano. «El emisario no se detendrá, y el guardián del anillo tampoco. Pero esta vez estamos listos». El grupo descendía de las montañas, conscientes de que el peligro estaba lejos de terminar. El portal continuaba creciendo, y la presencia del emisario era palpable. Lía llevaba el cetro y el anillo, pero su cuerpo ya mostraba los efectos de cargar con ambos artefactos. Su respiración era irregular y su piel estaba pálida como la ceniza. «¿Estás segura de que puedes manejar esto?», preguntó Diego, observándola con preocupación. «No por mucho tiempo», admitió Lía, su voz apenas un susurro. «El poder de los dos artefactos está conectándome al portal. No sé cuánto más puedo soportarlo». Elías, que caminaba detrás de ellos, frunció el ceño. «Los artefactos no fueron diseñados para que una sola persona los portara. Están vinculados al equilibrio. Si sigues así, Lía, podrías...» «No me detendré», lo interrumpió ella, «no hasta que encontremos una solución». Pero antes de que pudieran continuar la conversación, un rugido ensordecedor resonó en la distancia. El guardián del anillo había escapado, y su presencia era como una tormenta que se acercaba rápidamente. «No hay tiempo para descansar», exclamó Chelo. «Está viniendo». El grupo se encontró en una meseta rocosa donde el camino descendente era estrecho y peligroso. Antes de que pudieran planificar una defensa, el guardián del anillo apareció en la cima de la montaña, su silueta iluminada por el resplandor púrpura del portal en el horizonte. «¡No puede ser! ¿Cómo nos alcanzó tan rápido?», preguntó Sara retrocediendo. «No importa cómo. Está aquí y no se detendrá hasta que recupere el anillo», dijo Elías, levantando su bastón. El guardián rugió y saltó hacia ellos, aterrizando con tal fuerza que el suelo tembló. Sus extremidades
ahora más afiladas y oscuras que antes, se movieron como látigos, atacando al grupo sin descanso. «¡Defiendan a Lía!», gritó Iván, levantando una antorcha improvisada. La batalla fue intensa. El guardián, ahora más fuerte y rápido, atacaba con una precisión letal. Sus movimientos parecían anticipar los de sus enemigos, como si aprendiera con cada golpe que recibía. Elías trazó runas en el aire, creando barreras temporales para proteger al grupo, pero el guardián las rompía con facilidad. Diego y Chelo intentaron distraerlo, lanzándole piedras y atacándolo con armas improvisadas, pero apenas lograban ralentizarlo. Lía, con el cetro en una mano y el anillo en la otra, trató de usar el poder combinado de ambos artefactos, pero su cuerpo no podía soportarlo. Cada vez que intentaba concentrarse, una energía oscura recorría su brazo, dejándola más débil. «No puedo mantenerlo mucho más tiempo», gritó, cayendo de rodillas. El guardián, viendo su oportunidad, dirigió toda su atención hacia Lía, lanzando un ataque directo hacia ella. En el último momento, Iván se lanzó hacia Lía, bloqueando el ataque con su propio cuerpo. La extremidad del guardián lo golpeó, lanzándolo varios metros, pero su acción dio al grupo unos segundos cruciales. «¡No podemos seguir así!», gritó Diego, ayudando a Lía a levantarse. «Lía, debes elegir. No puedes cargar con ambos artefactos». Elías se acercó a ella, su mirada seria. «Tienes razón. El poder de los artefactos debe ser dividido. Si sigues portándolos a ambos, el portal te consumirá». Lía miró el cetro, luego al anillo. Sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Quién será el nuevo portador del cetro? El grupo se miró en silencio, pero Elías dio un paso adelante. «Yo tomaré el cetro. Tengo el conocimiento para manejarlo y el entrenamiento necesario para resistir su influencia». «¿Estás seguro?», preguntó Lía, su voz temblorosa. «Sí», respondió Elías con determinación. «Esto es lo que he preparado toda mi vida». Lía levantó el cetro, sus manos temblando. Las runas comenzaron a brillar mientras recitaba un conjuro para transferir su conexión. Una luz intensa llenó el lugar mientras el cetro flotaba en el aire, moviéndose lentamente hacia Elías. Cuando el cetro tocó sus manos, una ráfaga de energía lo envolvió. Elías cerró los ojos, concentrándose en controlar el poder que ahora fluía a través de él. Las runas del cetro brillaron intensamente antes de estabilizarse. «Está hecho», dijo respirando profundamente. Lía cayó al suelo, exhausta pero aliviada. «Gracias, Elías». El guardián, viendo la transferencia, rugió con furia y lanzó un ataque masivo hacia el grupo. Pero esta vez, Elías levantó el cetro y creó una barrera que detuvo el golpe. «Ahora es mi turno», exclamó, liberando una ráfaga de luz que empujó al guardián hacia atrás. El guardián, debilitado pero no derrotado, retrocedió, emitiendo un rugido que resonó en toda la montaña antes de desaparecer en las sombras. «Se ha ido por ahora», dijo Sara, colapsando de rodillas. El grupo se reunió, recuperando el aliento mientras el portal seguía brillando en la distancia. «El emisario sabe que estamos cerca de completar nuestra misión», dijo Elías, sosteniendo el cetro con firmeza, «y no se detendrá hasta que nos derrote». «Entonces no podemos detenernos tampoco», dijo Lía, mirando el anillo en su mano. El grupo se había establecido temporalmente en un claro entre las montañas. Habían encendido una pequeña fogata, lo justo para mantenerse calientes sin llamar la atención del guardián o de las sombras del emisario. Elías sostenía el cetro en sus manos, sus runas brillando débilmente bajo la luz de la luna. Aunque no lo mostraba, el peso del artefacto comenzaba a afectarlo. Lía, con el anillo en su mano, lo observaba en silencio. Sabía exactamente cómo se sentía. «Elías», dijo finalmente, «¿sientes
¿Como si te estuviera drenando? Elías levantó la mirada hacia ella. Sí, cada vez que uso el cetro, siento como si algo dentro de mí se debilitara. No es solo agotamiento físico. Es como si este artefacto estuviera tomando algo más profundo. ¿Por qué?, preguntó Sara, sentada cerca de la fogata. Se supone que estos artefactos eligen a sus portadores, ¿no? ¿Por qué nos estarían debilitando? Tal vez no estamos usándolos correctamente, sugirió Diego. Tal vez no somos los elegidos que pensábamos ser, añadió Iván, su tono cargado de duda. Elías frunció el ceño. Number, si no fuéramos dignos, los artefactos no nos habrían permitido tocarlos. Hay algo más en juego aquí, algo que aún no entendemos. Elías se levantó, alejándose del grupo, para examinar más de cerca el cetro. Lo sostuvo con ambas manos, observando cómo las runas brillaban y cambiaban constantemente, como si estuvieran vivas. Cada vez que lo uso, siento que estoy conectado directamente al portal, dijo en voz alta. Es como si el cetro estuviera absorbiendo la energía del abismo, pero también tomándola de mí para amplificar su poder. ¿Y eso es malo?, preguntó Chelo, cruzando los brazos. No necesariamente, respondió Elías. Pero si seguimos usando los artefactos sin entender por qué nos afectan así, podríamos destruirnos antes de llegar al tercer artefacto. Lía miró el anillo en su mano, sus dedos temblando ligeramente. No creo que tengamos otra opción. Si no los usamos, el emisario ganará. Antes de que el grupo pudiera continuar su conversación, el aire a su alrededor se tornó helado. La fogata parpadeó y se apagó, dejando al claro sumido en una oscuridad opresiva. «¿Lo sienten?», susurró Sara, con los ojos llenos de miedo. Una risa gutural resonó en el aire, seguida por un susurro que parecía provenir de todas partes. «Finalmente los encuentro». El emisario apareció en la distancia, su figura envuelta en sombras que se movían como un manto vivo. Su presencia era abrumadora y la tierra misma parecía temblar bajo su peso. «No puedo permitir que avancen más», dijo con una voz que resonaba en sus mentes. «Los artefactos me pertenecen». Elías levantó el cetro preparándose para defender al grupo. «No dejaré que tomes nada, no sin una lucha». El emisario rió, una risa fría y cruel. «¿Crees que puedes detenerme con ese juguete? Ya te está destruyendo desde adentro. Todos ustedes están condenados». El emisario levantó una mano, y las sombras a su alrededor se transformaron en figuras grotescas que se lanzaron hacia el grupo con velocidad sobrenatural. «¡Formen un círculo!», gritó Elías, trazando runas en el aire con el cetro. Una barrera de luz rodeó al grupo, bloqueando el primer ataque de las criaturas. Pero el emisario no se detuvo. Levantó ambas manos y una ráfaga de energía oscura golpeó la barrera, haciéndola temblar. «Esto no aguantará mucho tiempo», advirtió Elías, con el sudor cayendo por su frente. Lía, sintiendo el anillo calentarse en su mano, dio un paso adelante. «Si unimos los artefactos, tal vez podamos detenerlo». «Eso podría matarnos», respondió Elías, luchando por mantener la barrera. «Entonces, ¿qué opción tenemos?», gritó Lía, mientras las sombras comenzaban a rodearlos. El emisario, viendo la lucha interna del grupo, sonrió con malicia. «Ahora lo entienden. Los artefactos no están aquí para ayudarlos, están aquí para consumirlos como todo lo demás. Déjenlos, ríndanse, y prometo que sus muertes serán rápidas». «No confíes en sus palabras», dijo Elías, levantando el cetro y lanzando una ráfaga de energía hacia el emisario. El ataque lo golpeó, pero apenas lo hizo retroceder. «¿Eso es todo?», preguntó el emisario, avanzando lentamente hacia ellos. «¡Qué decepcionante!»,
De repente, el anillo en la mano de Lía comenzó a brillar intensamente, enviando una ráfaga de luz que atravesó las sombras del emisario. La criatura gritó de dolor, retrocediendo momentáneamente. «El anillo está reaccionando al cetro», dijo Sara. «Úsenlos juntos». Elías y Lía intercambiaron una mirada rápida. Sabían que era arriesgado, pero no tenían otra opción. Elías levantó el cetro, mientras Lía sostenía el anillo. Las runas en ambos artefactos comenzaron a brillar al unísono, creando una conexión entre ellos. Una luz cegadora llenó el claro, desintegrando a las criaturas que rodeaban al emisario. El emisario gritó, cubriéndose con sus sombras, pero la luz atravesó su defensa, hiriéndolo por primera vez. «¡Está funcionando!», gritó Iván, mirando cómo el emisario retrocedía. Pero el esfuerzo cobró un precio. Elías cayó de rodillas, jadeando, mientras las runas del cetro se apagaban momentáneamente. Lía también se tambaleó, su cuerpo temblando mientras el anillo dejaba de brillar. «No podemos seguir así», dijo Elías con la voz débil. El emisario, aunque herido, levantó la cabeza y rió. «Puede que hayan ganado esta vez, pero los artefactos seguirán drenándolos. Al final, no serán capaces de enfrentarse a mí». Con un último rugido, el emisario desapareció en las sombras, dejando al grupo en el claro, exhaustos pero vivos. Mientras recuperaban el aliento, el grupo comenzó a reflexionar sobre lo sucedido. «Si los artefactos están drenándonos, ¿cómo podremos llegar al tercero?», preguntó Chelo, rompiendo el silencio. «El emisario está mintiendo», dijo Elías, aunque su voz no era tan firme como antes. «O al menos no nos está diciendo toda la verdad. Necesitamos entender por qué los artefactos nos afectan así antes de que sea demasiado tarde». «¿Y si no lo logramos?», preguntó Iván con la mirada perdida. «Lo haremos», dijo Lía, aunque incluso ella comenzaba a dudar. «Tenemos que hacerlo». El grupo avanzaba en silencio por un terreno ahora árido y cubierto de una niebla espesa que parecía emanar directamente del portal. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad y el peso de los artefactos, tanto físico como emocional, seguía aumentando. Lía sentía el anillo arder en su mano y Elías, aunque intentaba mostrarse fuerte, se tambaleaba ocasionalmente mientras cargaba el cetro. Finalmente, después de horas de caminata, encontraron una estructura antigua parcialmente enterrada en la tierra. Un altar de piedra negra cubierto de runas similares a las de los artefactos. «Esto no es una coincidencia», dijo Elías, examinando las marcas en la piedra. «Este lugar tiene la misma energía que los artefactos». «¿Qué significa eso?», preguntó Diego, con el rostro tenso. «Significa que aquí encontraremos respuestas», respondió Elías, colocándose frente al altar. Elías trazó runas en el aire con el cetro, y el altar comenzó a brillar con una luz tenue. Las marcas en la piedra se movieron, formando palabras que parecían fluir como agua. Una voz antigua y profunda resonó en sus mentes. «Los artefactos son fragmentos de equilibrio, creados para contener el abismo». «¿Fragmentos?», preguntó Sara, tratando de procesar lo que escuchaba. «La energía del abismo no puede ser destruida, solo contenida. 3 fragmentos, 3 guardianes, 3 sacrificios». «¿Sacrificios?», murmuró Lía, con el corazón acelerado. «Quienes portan los artefactos deben ser más que dignos. Su fuerza no es suficiente. Su voluntad será probada. Su esencia será drenada para mantener el equilibrio». El grupo quedó en silencio, las palabras resonando en sus mentes. «El emisario sabía esto», dijo Chelo, rompiendo el silencio. «Sabía que estos artefactos nos están consumiendo. Y lo está usando en nuestra contra», añadió Iván, apretando los puños. «El equilibrio siempre tiene un costo.
dijo Elías bajando la mirada. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Estos artefactos no nos están matando, nos están transformando en algo que puede enfrentar al emisario. ¿Y qué pasa si no sobrevivimos a esa transformación?, preguntó Lía, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Entonces no habrá mundo que salvar, respondió Elías, con una frialdad que heló a todos. Antes de que pudieran continuar discutiendo, el altar comenzó a temblar, y de las sombras surgieron criaturas que parecían formadas por el mismo material que la piedra negra. Sus cuerpos eran alargados y espinosos, con ojos brillantes que destellaban un odio antinatural. «¡No estamos solos!», gritó Diego, levantando un trozo de madera como arma improvisada. Las criaturas atacaron sin piedad, moviéndose como si fueran parte de la niebla misma. Una de ellas lanzó un zarpazo hacia Lía, quien logró esquivarlo por poco antes de contraatacar con la energía del anillo. Elías levantó el cetro, creando una barrera de luz que protegió al grupo momentáneamente. «Estas cosas son guardianes del altar, están aquí para proteger sus secretos». «¿Protegerlos de nosotros?», preguntó Sara, lanzando una piedra hacia una de las criaturas que ni siquiera se inmutó. «De cualquiera», respondió Elías, lanzando una ráfaga de energía que desintegró a una de las sombras. «Si queremos sobrevivir, debemos demostrar que somos dignos». Las criaturas parecían multiplicarse con cada ataque. Sus cuerpos oscuros se deslizaban por el suelo y las paredes del altar, rodeando al grupo en un torbellino de movimientos rápidos y erráticos. Iván intentó golpear a una con una antorcha, pero ésta simplemente absorbió la luz y se fortaleció. «¡Esto es imposible!», gritó. «No uses ataques físicos, son inmunes a todo excepto a la energía de los artefactos», gritó Elías, levantando el cetro y creando una ráfaga de luz que empujó a varias criaturas hacia atrás. Lía, sintiendo que el anillo ardía en su mano, recitó un conjuro desde el libro. Una explosión de luz salió de su mano, desintegrando a varias criaturas al instante, pero el esfuerzo la dejó de rodillas, jadeando. «No puedo seguir así», gritó, con la voz temblorosa. «Aguanta, Lía», dijo Chelo, lanzando una botella de agua bendita hacia las sombras que las ralentizó momentáneamente. De repente, las criaturas se detuvieron y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Una figura aún más grande emergió del altar. Un ser colosal, con un cuerpo hecho de piedra negra y ojos que brillaban como soles púrpuras. «Ese debe ser el verdadero guardián», murmuró Sara retrocediendo. El guardián colosal levantó una mano y del suelo surgieron pilares de energía oscura que atacaron al grupo desde todas las direcciones. «¡Esto es demasiado!», gritó Diego, esquivando por poco un ataque. «El cetro y el anillo deben trabajar juntos», dijo Elías, mirando a Lía. «Es la única forma de detenerlo». Lía asintió, aunque el miedo era evidente en su rostro. «Hagámoslo». Elías levantó el cetro, mientras Lía concentraba toda la energía del anillo. Las runas de ambos artefactos comenzaron a brillar, y una luz cegadora llenó el altar. «¡Ahora!», gritó Elías, liberando una ráfaga de energía que se combinó con la de Lía. La explosión resultante golpeó al guardián colosal, rompiendo su cuerpo en pedazos que se desvanecieron en el aire. Las criaturas menores chillaron y se desintegraron junto con él, dejando el altar en un silencio absoluto. Elías y Lía cayeron al suelo, exhaustos pero vivos. El grupo corrió hacia ellos, ayudándolos a levantarse. ¿Está hecho?», preguntó Iván mirando los restos del guardián. «Por ahora», respondió Elías con la voz débil. Lía miró el anillo en su mano, que ahora brillaba con una luz tenue. «Cada vez que los usamos, se siente como si nos estuvieran quitando algo, pero al mismo tiempo siento que nos están preparando para algo más grande». «El portal», dijo Elías, poniéndose de pie con dificultad. Los artefactos
no solo están conectados a él, son la clave para sellarlo. Pero cada uso nos acerca más al abismo. El amanecer apenas era visible tras la neblina densa y oscura que envolvía el paisaje. El grupo, exhausto y silencioso, se había refugiado en una cueva en la base de la siguiente montaña. La batalla contra el guardián colosal había dejado su marca. Lía y Elías apenas podían mantenerse en pie, y los demás sentían el peso de la desesperación cada vez más. «Esto no puede continuar así», dijo Sara, rompiendo el silencio mientras observaba a Lía. «No podemos seguir perdiéndolos poco a poco. El costo parece demasiado alto», añadió Diego, apoyándose en la pared de la cueva. «Cada vez que usan esos artefactos, parece que están perdiendo algo más que energía». «Estoy bien», murmuró Lía, aunque el temblor en su voz decía lo contrario. «No, no lo estás», replicó Chelo, «y Elías tampoco. Estos artefactos nos están matando». «Si fuera así, ya estaríamos muertos», interrumpió Elías, con voz débil pero firme. «Esto no es un simple drenaje. Hay algo más que está sucediendo, algo que aún no entendemos». Esa noche, mientras el grupo descansaba, Lía tuvo un sueño extraño. Se encontraba sola en un espacio oscuro, infinito, donde el anillo flotaba frente a ella, brillando con una luz tenue pero constante. ¿Qué es esto?», preguntó, extendiendo la mano hacia el anillo. Una voz suave pero poderosa resonó en el vacío. «Tú, portadora, has comenzado a comprender. El equilibrio requiere sacrificio». «Equilibrio, sacrificio, ¿por qué me siento como si esto me estuviera matando?», preguntó Lía, su voz llena de frustración y miedo. «El anillo y el cetro no te destruyen. Purifican lo que hay dentro de ti, extraen tu oscuridad, tus dudas, tu ira, y la convierten en una fuerza que puede resistir al abismo». ¿Purificar? Entonces, ¿lo que estoy sintiendo es mi propia negatividad? Así es, pero ten cuidado, portadora. El proceso no está completo. Si cedes a tu miedo o permites que el abismo entre en tu corazón, el poder de los artefactos se volverá en tu contra. Lía despertó con un sobresalto, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. El anillo en su mano brillaba tenuemente, como si confirmara lo que había soñado. A la mañana siguiente, mientras el grupo se preparaba para moverse, Lía reunió a todos para contarles lo que había experimentado. «Tuve un sueño, o tal vez una visión», comenzó mirando el anillo en su mano. «El anillo me habló. Me dijo que lo que estamos sintiendo no es debilidad. Es parte del proceso. Los artefactos están extrayendo nuestra oscuridad, purificando lo que hay dentro de nosotros para que podamos enfrentarnos al abismo sin ser corrompidos». El grupo la miró con escepticismo, pero Elías frunció el ceño, pensativo. «Eso tiene sentido», dijo finalmente. «El abismo se alimenta de emociones negativas, miedo, ira, desesperación. Si los artefactos están limpiándonos de esas emociones, podríamos enfrentarlos sin riesgo de sucumbir a su influencia». «¿Pero a qué costo?», preguntó Sara, con preocupación en su voz. «¿Qué pasa si no sobrevivimos al proceso?». «No lo sé», admitió Lía, «pero sé que si no continuamos, no habrá esperanza para nadie». Mientras el grupo avanzaba hacia el próximo tramo de su viaje, el paisaje comenzó a cambiar. La tierra se volvió más oscura, y los árboles muertos parecían retorcerse como si fueran conscientes de su presencia. «Esto no se siente bien», murmuró Diego, mirando las sombras que parecían moverse entre los árboles. De repente, el aire se llenó de un zumbido bajo, y figuras comenzaron a emerger de la niebla. Eran sombras, pero estas eran diferentes a las que habían enfrentado antes. Sus formas eran humanas, pero sus rostros estaban distorsionados y sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó Iván, retrocediendo. «Sombras conscientes», dijo Elías,
levantando el cetro. Fragmentos de almas que el abismo ha atrapado y transformado son más inteligentes y más peligrosas. Las sombras avanzaron lentamente al principio, pero luego cargaron hacia el grupo con una velocidad aterradora. Elías levantó el cetro, creando una barrera de luz para proteger al grupo, pero las sombras conscientes eran más fuertes que cualquier cosa que habían enfrentado antes. Golpeaban la barrera con tal fuerza que Elías comenzó a tambalearse. «No puedo mantener esto por mucho tiempo», gritó. Lía levantó el anillo, recitando un conjuro del libro. Una ráfaga de luz salió disparada, desintegrando a varias sombras, pero el esfuerzo la dejó jadeando. «No podemos seguir así», gritó Sara mientras golpeaba desesperadamente a una sombra que había logrado atravesar la barrera. «¡Usa los artefactos juntos!», gritó Diego. Elías y Lía intercambiaron una mirada rápida antes de concentrar sus energías en un solo punto. Las runas del cetro y el anillo comenzaron a brillar al unísono, creando una explosión de luz que desintegró a todas las sombras al instante. El grupo cayó al suelo, exhausto pero vivo. Mientras recuperaban el aliento, Lía miró el anillo en su mano. «Esto no es suficiente. Sabemos que los artefactos nos purifican, pero hay algo más que no estamos viendo. El altar nos dijo que los artefactos son fragmentos del equilibrio», dijo Elías. «Pero si eso es cierto, entonces alguien tuvo que haberlos creado. Alguien que entendiera el abismo lo suficiente como para enfrentarlo. Y si esa misma persona sabía que necesitaríamos más que fuerza para vencerlo», preguntó Chelo. «Eso significa que todavía hay secretos enterrados en los artefactos, y tal vez en el tercer fragmento encontremos las respuestas que necesitamos», dijo Lía con determinación. El bosque parecía interminable. A pesar de que el grupo avanzaba con determinación, la atmósfera densa y opresiva hacía que cada paso fuera un desafío. El aire estaba cargado de una energía pesada, como si el portal estuviera extendiendo su influencia a cada rincón del mundo. «Este lugar es peor que el anterior», murmuró Diego, observando las sombras que se deslizaban entre los árboles. «Todo se siente más oscuro», añadió Sara con el libro abierto en sus manos, buscando algún conjuro que pudiera protegerlos. Lía caminaba en silencio al frente, sosteniendo el anillo. Cada vez que miraba sus runas brillantes, sentía que había más secretos enterrados en su poder, secretos que aún no entendía completamente. «¿Cuánto falta para llegar al tercer artefacto?», preguntó Iván, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Elías, apoyándose en el cetro. «Pero cuanto más avanzamos, más evidente se hace que estamos siendo vigilados». De repente, el bosque quedó en completo silencio. No se escuchaba el viento ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Una presencia invisible llenó el aire y el grupo se detuvo instintivamente. «¿Lo sienten?», susurró Chelo. Antes de que alguien pudiera responder, una figura translúcida apareció frente a ellos. Era alta y etérea, con una forma humanoide que parecía estar hecha de luz y energía pura. Las runas del cetro en las manos de Elías comenzaron a brillar en respuesta a la presencia. «El guardián del cetro», murmuró Elías, observando con cautela. «¿Va a atacarnos?», preguntó Sara, retrocediendo. La figura levantó una mano como si quisiera tranquilizarlos. Su voz resonó en sus mentes profunda y calmada. «No he venido a luchar, portadores. He venido a hablar». El guardián observó al grupo en silencio por un momento antes de continuar. «Vosotros, los portadores, habéis enfrentado desafíos que ni siquiera los antiguos consideraban posibles. Pero hay mucho que no entendéis sobre los artefactos que lleváis». «Entonces explícalo», dijo Lía, adelantándose. «¿Qué son exactamente estos artefactos? ¿Por qué están drenándonos? ¿Y por qué otros guardianes nos están atacando?».
El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara sus palabras. Los artefactos son fragmentos del equilibrio creados para contener la energía del abismo y mantenerlo sellado. Fueron forjados hace eones por un grupo de antiguos guardianes, seres que dedicaron sus vidas a proteger este mundo del caos absoluto. ¿Los guardianes del equilibrio?, preguntó Elías, sorprendido. Así es, respondió la figura. Los artefactos contienen el poder del abismo, pero también la luz que puede purificarlo. Son herramientas diseñadas para enfrentarse al emisario, un ser nacido de la corrupción misma, que busca abrir el portal y liberar a las entidades que se encuentran dentro. ¿Por qué nos están drenando?, preguntó Lía, levantando el anillo. ¿Por qué siento que me estoy perdiendo a mí misma cada vez que lo uso? El poder de los artefactos no está destinado a ser utilizado sin sacrificio. Al purificar vuestras emociones negativas, os preparan para enfrentar el abismo sin ser corrompidos. Pero este proceso es agotador, porque la lucha no es solo física, sino también espiritual. ¿Y los otros guardianes? ¿Por qué nos atacan si los artefactos son nuestra única esperanza?, preguntó Diego. El guardián bajó la mirada, como si estuviera avergonzado. Los otros guardianes no siempre fueron vuestros enemigos. Ellos también fueron creados para proteger los artefactos y asegurarse de que solo aquellos dignos pudieran utilizarlos. Pero el emisario, con su astucia y poder, logró corromper sus corazones y mentes. Ahora son extensiones de su voluntad y atacan sin cuestionar. ¿Cómo no caíste tú?, preguntó Chelo. Yo soy un ser espiritual, una manifestación directa del equilibrio. No tengo cuerpo ni emociones que puedan ser manipuladas por el emisario. Pero mis hermanos, aquellos que alguna vez compartieron mi propósito, ahora están bajo su control. Y si no los detenéis, se convertirán en una barrera insuperable. Y así termina otra historia llena de sombras y misterios, pero aún hay mucho más por descubrir. Si disfrutaste este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Recuerda, en este rincón, lo desconocido siempre está esperando. Nos vemos en la próxima, si te atreves.